en detalle, en su gran mayoría no cumplían ninguna condición de novísimos, pues se rescataron declaraciones que obran en esta misma actuación dentro del copioso caudal probatorio que practicó la Corte. 11. Y de los que sí verificados, los que sí se verificaron por el fiscal en este momento, y de los que sí se verificaron por el fiscal, que en este momento actúa, no se formularon estos testigos los interrogantes que dejó planteado la juez 28 penal de circuito en el anterior acto de preclusión, lo que los hace perder en mérito de valoración a lo que estaban destinados, como puede determinarse, por ejemplo, en el hecho del Tuzo Sierra o del daño. 12. En otros, como en el caso de los testigos de cómbita, las nuevas pruebas permiten sumar indicios que incrementan el grado de los elementos materiales probatorios de posibilidad, probabilidad, en lo atinente a la responsabilidad que se puede atribuir en calidad de partícipe de los hechos al doctor Álvaro Uribe Vélez. 13. En otros, son las pruebas que trae la representación de víctimas que aportan el sustento de nuevos indicios que incrementa la valoración de posibilidad contemplada en el auto de 3 de agosto del 2020 al de probabilidad, como los casos 1 y 2 de Juan Guillermo González. 14. Determinado entonces que el grado de conocimiento que deriva del análisis de los elementos materiales probatorios de evidencia física ha elevado de posibilidad a probabilidad, no puede aceptarse que la Fiscalía lo interprete como argumenta en el que sustenta la solicitud de preclusión en la imposibilidad de derruir la presunción de inocencia. 15. Esta mención en mis conclusiones de cada hecho jurídicamente relevante, de que existen materiales probatorios, elementos materiales probatorios, evidencia física que le permitan al despacho hablar de probabilidad de verdad, tanto en la comisión de las conductas como en el grado de responsabilidad en el que presuntamente actuó el doctor Álvaro Uribe Vélez, se vio precisado el despacho en consignarla debido a la petición que hace la Fiscalía de imposibilidad de derruir la presunción de inocencia y la expresión concreta del señor fiscal de que no tiene elementos materiales probatorios para sustentar una acusación. 16. Por lo anterior, el despacho denegará la preclusión fundada en esta causal de imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia. Conclusiones generales. Estima el despacho que el escenario procesal adecuado para la valoración y persuasión racional de la prueba obrante en la actuación, así como la valoración de los documentos, las pruebas técnicas aportadas, las periciales, no corresponden a este trámite de preclusión. Este debe ser objeto en el debate del juicio oral, donde efectivamente se encuentran todas las garantías para las personas procesadas. Finalmente, en atención a la separación de las funciones de investigación y juzgamientos contenidas en el Acto Legislativo 3 del 2002, el ejercicio de la acción penal y por ende la responsabilidad del procesado corresponde a la Fiscalía General de la Nación determinar la actuación que corresponda. En otras determinaciones me voy a referir a algunas peticiones que se han hecho después de verificado la última audiencia de juicio oral. Dentro de la intervención del abogado Miguel Ángel del Río Malo solicitó se valore la posibilidad de compulsar copias en contra del doctor Javier Cárdenas, fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, con ocasión de esta solicitud de preclusión presentada. Empero, no es dable proceder a ello, atendiendo precisamente la falta de necesidad en la actuación penal del juez y ante la no observancia de que el doctor haya incurrido en alguna conducta ilícita. Con todo, pues, la representación de víctimas, si así lo considera, pues puede acudir a la jurisdicción competente. Igualmente, pusieron de presente al despacho un documento suscrito por la representación de víctimas del doctor Reinaldo Villalba Vargas y Miguel Ángel
del Río Malo el día 11 de mayo de 2023, por medio de la cual ponen en conocimiento unos sucesos expuestos por la prensa, donde se señala una reunión de la gente del Ministerio Público, doctor Éxito Manuel Sánchez Herrera, en el año 2018 con el doctor Jaime Lombana Villalba, abogado suplente de la bancada de la defensa, y con el doctor Álvaro Uribe Vélez en casa del abogado Jaime Lombana, sin que el citado funcionario haya manifestado alguna situación de impedimento en esta actuación penal. Frente a esta manifestación que presentan los representantes de víctimas fuera de la audiencia, y de la cual no existen soportes ni otro tipo de manifestaciones, y el doctor Éxito ya no forma parte de esta actuación, el despacho no les da en este momento procesal a adelantar trámite alguno, y pues les señala que efectivamente pueden acudir ante las autoridades pertinentes si consideran que él incurrió en alguna falta, ya sea disciplinaria o penal. Finalmente se indica que, conformidad con lo establecido en el artículo 56, numeral 14, Código de Procedimiento Penal, en concordancia con el artículo 335 de la Ley 906 de 2004, esta funcionaria se declara impedida para conocer de la etapa del juicio, aunado que se ha realizado la valoración probatoria de los elementos materiales. Así, el mérito de los puestos, el juzgado 41 para escrito con funciones de conocimiento de Bogotá resuelve. Primero, negar la solicitud de preclusión solicitada por el fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia dentro de la investigación adelantada en contra del doctor Álvaro Uribe Vélez, identificado con cédula número 70-041-053, frente a los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, descrito en los artículos 444A y 453 del Código Penal, y que ha apoyado la defensa del Ministerio Público por lo anteriormente expuesto. Segundo, esta funcionaria se declara impedida para conocer del juicio conforme lo establecido en el artículo 56, numeral 14, y en concordancia con el artículo 335 de la Ley 906 de 2004. En consecuencia, se ordena entregar las diligencias al Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio para que las mismas sean devueltas a la Fiscalía General de la Nación para lo pertinente. Tercero, notifico esta providencia por estados y proceden los recursos de ley respecto a la persona que se encuentra especialmente facultada por la ley para interponerlo. Hasta aquí mi providencia, doctor Cárdenas, lo notifico. Sí, señora juez, me doy por notificado de la decisión y interpongo recurso de apelación contra esta decisión. Correcto, doctor. Creo que ya estamos un poco tarde, entonces mañana a las 9 de la mañana empezaré a escuchar a los recurrentes y a los no recurrentes. No sé, bueno, el despacho ha dispuesto que puede trabajar toda esta semana, no sé ustedes, pero me parece que para que no perdamos el ritmo de las diligencias podríamos hacerlo. En lo que tiene que ver con la Fiscalía, mañana aspiro a sustentar el recurso de apelación, no sé los... Sí, listo. Entonces podríamos trabajar Lo que yo quisiera hacer es que, pues, si yo interpongo la apelación, pues interviniéramos todos para la igualdad de condiciones y de armas. No, claro, doctor, eso es lo que yo estoy disponiendo, o sea que usted intervenga mañana, pasado mañana intervenga la representación de víctimas y el viernes intervenga la defensa. Mañana, bueno, creo que la representación de víctimas del procurador pueden intervenir el mismo día o no sé. Dígame, doctor Granados, lo escucho. Tiene activado... Ahora sí, es que, señoría, sí, que tenía desactivado el sonido por el control. Señoría, simplemente pues acabo de escuchar, como todos, que el señor fiscal ha decidido interponer el recurso de apelación para, según sus palabras, empezar a sustentarlo mañana y culminar mañana mismo dicha sustentación, según su criterio. Y luego pues correría los tratados que usted determina. Lo que ocurre, señoría, es que si quería, por favor, nosotros teníamos separados el día de hoy y de mañana, que era el que usted había fijado, y ya tengo otros compromisos profesionales el día jueves y viernes. Entonces, le solicitaría que si este tema se va a extender más allá de mañana, fijar nueva fecha para la próxima semana, porque honestamente
pues todos organizamos nuestras agendas en los tiempos que usted dispuso, hoy y mañana. Pero doctor, es que no me parece justo, entonces tendrían que intervenir todos mañana, porque a mí no me parece justo que unos tengan más tiempo que otros, porque esto es un auto y todos tienen que sustentar inmediatamente. No me parecería justo, doctor, la verdad. Sucedería, estoy de acuerdo con usted, lo que pasa es que como el que apela aquí es la Fiscalía, no somos nosotros, pues no tengo ningún control sobre lo que haga la Fiscalía, su señoría. No, sí, yo lo entiendo, doctor Granados. Entonces sería que mañana intervinieran todos. Y a la hora que terminemos, pues a esa hora terminamos. Si les parece. Dígame, doctor Montealegre. Por secretaría me podrían... Señora, no, que estoy de acuerdo con usted, señora juez, que si el fiscal mañana va a sustentar, nos corran traslado mañana todos para hacer la intervención correspondiente y cerrar ya esta parte de la audiencia para que el Tribunal de Bogotá decida lo pertinente. Es decir, apoyo su postura de que mañana intervengamos todos, señora juez. Correcto, entonces mañana, desde las 9 de la mañana y hasta la hora que terminemos, escucharé primero al señor fiscal y correré los traslados en el mismo orden para los no recurrentes, porque todos tienen la condición de no recurrentes. No escuché si solo el señor fiscal está autorizado para interponer el recurso y todas las otras partes actuarán como no recurrentes, ¿correcto? No sé que las víctimas tengan interés para recurrir. ¿Podría activarme los micrófonos la secretaría, por favor? Le agradezco mucho. Doctor Lombana, lo escucho. ¿Podrían, por secretaría, por favor, activarme la grabación, los micrófonos? Que no sé si lo manejamos nosotros o sea al centro de servicio, no tengo la menor idea. Creo que ya está activado, creo. Ya están destacados. Doctor Lombana, lo escucho. ¿No? Es que usted tiene cerrado el micrófono, doctor, es usted. Creo que ya estamos habilitados todos. Doctor Lombana, es que eso no lo manejo yo. O sea, yo del sistema no hago nada. Ahora sí me lo desbloquearon, señoría, antes no. Bueno, gracias, doctor. Señoría, no, yo que simplemente quería proponer respetuosamente un esquema de orden compartiendo con usted pues la igualdad de condiciones. Y es, sugiero respetuosamente a la audiencia pues fijar unos tiempos límites, señoría, porque si no, pues la intervención de la defensa va a ser a una hora absolutamente desproporcionada y bastante complicada de ejercer. Entonces me parece sensato pues poner unos tiempos que usted disponga, señora juez, y nosotros los acatamos con tal de cumplir y suplir el recurso en el día de mañana. Bueno, está bien. Entonces, pues le daremos más espacio al doctor Cárdenas. Podrían ser 4 horas, doctor Cárdenas, y después le doy ya 2 horas a cada uno. ¿Si les parece? Señora juez, yo no creo que gaste más de 2 horas y media, en exceso 3. Bueno, entonces mejor, entonces 2 horas para cada parte y así terminamos. Entonces 2 horas para la fiscalía, luego le doy el uso de la palabra a las víctimas, que entre todas tienen que completar 2 horas, 4 horas. Entre 4 horas tienen que hablar todo, después 2 horas para la Procuraduría y finalmente 2 horas para la defensa. Bueno, ¿si les parece? De acuerdo, señora juez. Correcto. Entonces, les agradezco a todos toda la paciencia que tuvieron. Ofrezco disculpas si pausé mucho la diligencia, pero la verdad es que hablar mucho cansa. Y... Su señoría. Señor. Si el despacho, por favor, nos puede trasladar el escrito que presentó hoy el despacho. Muchas gracias. Doctor, yo no me comprometo a eso porque yo no presenté un escrito. Ustedes se dieron cuenta que yo trabajo en mi sistema y yo el viernes presento la providencia con todo lo que dije porque toca transliterarla de la audiencia. No lamento, pero no tengo escrito.
Su señoría, ¿sería posible entonces que mañana arranquemos a las 8? Porque si no, como bueno. bien dice mi colega Lombana, la defensa estaría interviniendo en la noche y me parece Sí, que podríamos, no si todos pueden a las 8, yo no tengo ningún inconveniente. ¿Les parece bien? ¿Alguien se opone? No. Perfecto, Entonces, señoría. Sería, no, por fijar reglas, entonces, para que nos quede claro, señora juez, son 2 horas la fiscalía, 2 horas las víctimas y 2 horas no, 4 horas las víctimas, porque ellos son 4. ¿Sí? Pues 2 yo horas lograría que por lo menos la defensa tenga el mismo tiempo de las víctimas. No, pues claro, doctor, yo no tengo ningún inconveniente. El doctor va a intervenir y yo le estoy dando. Estamos hablando de 1 hora por víctima, señoría, para ser claros. Sí, 1 hora por víctima, doctor. No, señora juez, pero queda un problema. Las víctimas van a intervenir 4 horas y usted le ha dado a la defensa 2 horas. Eso queda desbalanceado. Bueno, entonces la defensa también tendrá 4 horas. No tengo ningún problema. Gracias, señora juez. No, Gracias, a ustedes para Gracias. servir. Les agradezco a todos entonces la buena disposición que siempre tienen con el despacho. Les deseo un feliz descanso y mañana entonces a las 8 de la mañana iniciaremos las intervenciones. Y a las 18:44